Un gusto saludarles en esta mañana de miércoles 11 de diciembre. El reloj marca las 7 de la mañana con 5 minutos y estamos listos para nuestra primera entrevista en esta mañana con nuestro invitado. Se trata de el doctor Stalin Naranjo, asesor en temas comunicacionales, quien está con nosotros esta mañana acá para poder compartir información valiosa. Para hoy habíamos entrado en un tema que nos parece muy interesante tras la decisión adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador en relación a los procesos judiciales que se llevan adelante por la contratación de la ampliación de la vía Loac Santo Domingo en el tramo Unión del Toachi KFC. De eso vamos a hablar esta mañana y les damos la cordial bienvenida. Únase ya a la sintonía de la Mega, la radio que se pega. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Iniciaremos dándole la cordial bienvenida, doctor. Muy buenos días, un gusto saludarlo en nuestro servicio noticioso esta mañana. ¿Cómo está? Saludos, Marco Javier, un gusto estar nuevamente en la Mega y abrazar a la distancia a todos los radioescuchas y quienes nos ven a nivel mundial. Perfecto, estamos listos para iniciar. Vamos en primer término a hacer un breve antecedente de lo que ha acontecido. En la época del ingeniero Giovanni Benítez, actual asambleísta de Santo Domingo, en ese entonces prefecto, se decidió contratar la ampliación del tramo de vía desde el sector de KFC hasta Unión del Toachi. El objetivo era ampliar la vía a 4 carriles. Ese era el objetivo central tras la recuperación de la prefectura del peaje. Ustedes recordarán que estaba antes bajo la administración de Pichincha. Lo cierto, mis queridos amigos, es que el ingeniero Giovanni Benítez no terminó firmando el contrato, sino que le delegó a una funcionaria para que firme el contrato y en aquel entonces decidió candidatizarse a la alcaldía. Lastimosamente perdió las elecciones en aquel entonces y perdió la oportunidad de haber consolidado esta obra definitiva en favor de Santo Domingo. De aquel entonces asumió la prefectura, en aquel entonces Andrea Maldonado. Pero lastimosamente no continuó con aquel contrato y viabilizó una nueva contratación. Lo cierto es que de aquel entonces se presentaron algunas disputas de carácter legal, precisamente porque, como ustedes entenderán, había un contrato previo firmado en aquel entonces con la empresa multinacional Sáchila, algo así era el nombre. Para no irnos más lejos de allí y simplificarlo, decirles que tras las acciones jurídicas que se desplegaron, uno de los jueces en Santo Domingo determinó que ya en la nueva administración de la prefecta Joana Núñez se entregara el anticipo de la vía y el consorcio como tal recibió ese anticipo para la ejecución de la obra. Pero entró esto en un dilema jurídico y fue a caer hasta la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se pronuncia precisamente hace pocos días y toma indudablemente pues la decisión de archivar todos los procesos que venían dándose en relación precisamente a este caso. ¿Qué pasa entonces con ello? Tras aquella decisión de la Corte Constitucional, el juez que llevaba la causa en Santo Domingo en aquel momento es el juez Puyuquitín, prácticamente acata la disposición dada por la Corte Constitucional y manda a archivar, tal cual como se enviaba. Pero sorpresivamente se da una providencia a última hora, mediante la cual manda a que la empresa consorcio multinacional Sáchila devuelva los recursos que fueron entregados en la administración de la actual prefecta Joana Núñez. Son alrededor de 5 millones y algo más. Eso, y hasta ahí llegamos. Pero resultaría que este fin de semana vencía el plazo para que se cumpla con la devolución de esos recursos. Si más no me equivoco, mi querido doctor, creo que más o menos así es el resumen. Para hacerlo de manera rápida, me ha tomado unos 3 minutos. Cuénteme, ¿a qué nivel nos encontramos hoy? Bueno, Marco Javier, efectivamente, como usted lo ha resumido, esto es algo que viene arrastrándose por muchos años y que para algunos ha sido muy esperada esta resolución para poder justamente ya dejar de discutir y poder de alguna manera contratar esa obra que beneficiaría al Ecuador entero, porque es un tramo que es transitado por todos los ecuatorianos.
Efectivamente, estamos hablando de una adjudicación que en su momento se dio al consorcio multinacional Sáchila y que luego se vio envuelto dentro de este mismo tramo o trayecto de Santo Domingo a la Unión del Toachi, efectivamente la empresa Hidalgo Hidalgo. Fueron distintos procesos que se llevaron, 3 procesos constitucionales, uno archivado, y que ahora la Corte Constitucional también ordena el archivo de estos nuevos procesos, otros 2 procesos que la palabra mismo lo dice todo, archivo. Ante esa antinomia que se ha dado dentro de la Corte, dentro de la jurisdicción de Santo Domingo, y que se da luego despacho en la Corte Constitucional, los jueces constitucionales han ordenado el archivo. Y nosotros creemos que el juez de primer nivel, que ahora ha resuelto y que ha dado justamente esta providencia o este auto, de última hora, está un poco extralimitado. El juez de primer nivel no tendría competencia para ordenar dicha devolución de estos $5 millones, ya que este proceso ha sido archivado. Y eso lo ratifica la misma prefectura, cuando ellos, pese a que el juez de primer nivel ordena y notifica justamente la devolución de estos valores, la misma prefectura, el gobierno autónomo descentralizado provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, el 4 de diciembre, hace pocos días, dentro del plazo que se ha establecido para que el consorcio multinacional Sáchila devuelva estos recursos, el 4 de diciembre dice lo siguiente, a un recurso: en virtud de que estos dineros públicos se hallan en poder de un particular, consorcio multinacional Sáchila, por más de 2 años, debido a la orden ilegal, califican y tachan de ilegal, del juez Ángel Puyuquitín Ramón, solicitamos se dignen ampliar la sentencia en el sentido de que se disponga la devolución inmediata de los valores entregados por concepto de anticipo al consorcio multinacional Sáchila, con el respectivo pago de intereses. El monto es de $5,277,490.76. Entonces, la misma prefectura le hace ver a la Corte Constitucional que no se ha pronunciado respecto a los valores del dinero, y también tácitamente está diciendo al juez de primer nivel de que él no era el competente para ordenar dicha devolución. Bien, ahora aquí le digo con sinceridad, mi querido doctor, yo no estoy aquí para defender a ninguna de las partes. Yo estoy aquí para transparentar indudablemente lo que ha ocurrido en este proceso y entender que el debido proceso se ha cumplido desde el inicio hasta el final, y al fin y al cabo tener como resultado final una ciudadanía satisfecha porque la obra se pueda ejecutar. Este momento, lo que usted me está dando a entrever es que con la consulta que, según usted lo plantea, habría realizado la propia prefectura, ¿no?, en donde dice: solicitamos se digne ampliar la sentencia en el sentido de que se disponga la devolución inmediata de los valores entregados por concepto de anticipo al consorcio multinacional Sáchila con el respectivo pago de intereses, pues indudablemente ratifica usted el hecho de que no existía la competencia para solicitar la devolución de aquellos dineros, porque he revisado con detenimiento lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional y en ninguna parte establece la devolución, simplemente manda el archivo total. Ahora, le pregunto, ¿cuál es el mecanismo a seguir este momento? Porque de acuerdo a lo que estoy mirando, si existe la consulta propia por parte de la prefectura, significa que otra vez caemos en un limbo. ¿Quién tiene la potestad, doctor Naranjo, de ordenar o disponer la devolución de los recursos? O por último, disponer que la obra ya se ejecute definitivamente, porque entre darnos este sinnúmero de vueltas, va a pasar otros 6 meses o no sé qué tiempo hasta poder aclarar este meollo. Marco Javier, aclarando eso, justamente no estamos defendiendo a nadie, sino hacemos un análisis de la sentencia 21-22-IS del juez ponente Joel Escudero. En esta misma sentencia da una salida, y en el parágrafo 126 nos dice, el accionar de los jueces en la fase de ejecución, y voy a la parte
importante, resolutiva, dice, pone en evidencia que las actuaciones se subsumen a presupuestos que debieron ser reclamados y atendidos a través de acciones propias de lo contencioso administrativo, enfocadas en materia de contratación pública, tal y como lo expresa el artículo 326, numeral 4, literal D, del Código Orgánico General de Procesos. Eso quiere decir que el juez podría en este momento, dentro de su auto referente al recurso de ampliación, porque hay 3 recursos de ampliación dentro de este proceso, el juez fácilmente podría decir que no se va a pronunciar sobre lo antes ya justamente dispuesto por el juez de primer nivel y que sea el tribunal contencioso administrativo pertinente quienes resuelvan sobre ello. Y es que, mire Marco Javier, si un proceso ya está archivado previamente, un nuevo juez o el juez que dispuso no puede disponer nuevamente su archivo y tampoco puede reabrir el caso y emitir un auto posterior. Bien, doctor, entonces un poco para aclararle el panorama a la gente, porque usted como abogado entiende, pero el ciudadano común y corriente no entiende. La Corte Constitucional manda a archivar el proceso, pero resulta que dentro de ese proceso, mi querido doctor, también estaba la decisión del juez de haber dispuesto que la prefectura le entregue el rubro económico a la empresa contratista. Cuando manda a archivar, prácticamente, ¿en qué queda la entrega de ese recurso? Esos recursos, trato de entenderle, deberían ser solicitados a través de otro organismo. ¿Quién es el organismo? Y esa es mi pregunta concreta para que la gente entienda. ¿Quién es el organismo que debería dirimir sobre el billete, la plata, Cusque, Moni, Calé, que fue entregada a la compañía Consorcio Multinacional Sáchira? Un tribunal contencioso administrativo, en este caso sería de la ciudad de Quito, en razón de la jurisdicción, toda vez que estamos hablando de un tema de contratación pública, como lo había dicho hace un momento. Bien, doctor, entonces, aclarado el panorama, la Corte Constitucional no fue consultada para la devolución de la plata. La Corte Constitucional fue consultada para analizar si existió o no un debido proceso a la hora de seguir estas acciones. La Corte Constitucional manda a archivar. Resulta que el juez Puyuquitín, de alguna forma, se toma la decisión, yo no sé, y le pregunto, ¿usted cree que entró tal vez en un poco de desesperación porque se habla de error inexcusable y prácticamente todo el mundo sabe cuál es el devenir cuando se dan ese tipo de acciones? Efectivamente, el mismo juez se percata del auto que en su momento deliberadamente lo emite y en el auto que usted mostró hace un momento, que proyectó en pantalla, en el numeral 5, en la parte final de este... Dígame la hoja más o menos para guiarme, doctor. El número de la hojita. Página 3. En la página 3. Perfecto. Sí, al finalizar, en el último párrafo. Ajá. Dice, luego de la Corte Constitucional, dentro de la causa 2122 IS, atiende el recurso horizontal. O sea, nos está diciendo que primero la Corte debe pronunciarse. Luego de la Corte Constitucional, dentro de la causa 2122 IS, atiende el recurso horizontal presentado por el GAT provincial de Santo Domingo de los Áchilas, se atenderá los escritos presentados por las abogadas Joana Yadira Núñez García y Adriana Alexandra Rojas Pedrera en sus calidades de prefecta y procuradora síndica respectivamente, y del señor Henry Andrés Ayala Avellán. Y hasta que se pronuncie la Corte Constitucional con el recurso horizontal presentado por el GAT provincial de Santo Domingo de los Áchilas, como medida con el fin de precautelar los intereses del GAP provincial de Santo Domingo de los Áchilas y de los recursos del Estado, se dispone lo siguiente: retención de dineros de la cuenta del Banco del Pacífico. Efectivamente, ya deja en suspenso y da paso a que sea la propia Corte Constitucional la que emita justamente una resolución respecto a los recursos de ampliación que han solicitado desde la misma prefectura. Es decir, entonces, el mismo juez, primero que mandó a devolver la plata, ahora deja en suspenso hasta que la Corte Constitucional se pronuncie y dispone la retención. La pregunta del millón es la siguiente: ¿estarán los 5 millones en esa cuenta, doctor? Y dentro de este caso ya ha habido incluso procesos... Doctor, yo no sé si me escuchó. Yo le hacía una pregunta. La pregunta del millón al final de todo este embrollo
¿los 5 millones seguirán en esa cuenta? Se desconoce. Yo creo que tendrían que ser entrevistados los personeros de este consorcio multinacional. Los vamos a entrevistar. Vamos a ver si se dignan venir y nos comentan, porque de pronto se durmieron los laureles ya hasta ahora y no sé, no quiero prevaricar, no sé qué pasó. Lo cierto es que a estas alturas, ¿qué nos interesa como santodomingueños? Vea, mi querido doctor, tal vez el mecanismo más idóneo no era de pronto aclarar o dirimir definitivamente para que alguien termine ejecutando la obra, porque si usted me dice que tiene que ir al contencioso administrativo y luego esperar una sentencia de la Corte Constitucional, perdóneme, ¿ya qué tiempo ha pasado? Pues desde la época en que se dio este lío, mi querido doctor. Jurídicamente, ¿qué tiempo más cree usted que va a demandar esto? Mire, ha tomado años la resolución por parte de la Corte Constitucional y va a tomar otro tanto para que efectivamente el juez nuevamente aboque conocimiento de este recurso y resuelva. No es rápido en la Corte Constitucional. Yo creería que también el juez de primer nivel se extralimita nuevamente cuando impone estas medidas. Ya no podía modular, ya no podía ordenar nada porque es un proceso archivado, y creo que lo hace en razón de salvaguardar un proceso que se le viene a él dentro de la función judicial, dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, toda vez que en reiteradas parágrafos de la sentencia constitucional lo hacen mención a él y se lo envía a la Corte, a la Consejo Nacional de la Judicatura, a que sea sancionado por ese error inexcusable, justamente por emitir medidas no dispuestas en sentencia y contrarias a ordenamiento jurídico. Esto lo dice en varios parágrafos de la sentencia constitucional. Bien, sin ser jueces, mi querido doctor, le pregunto, ¿cree que nuevamente se vuelve a atribuir funciones que no le competían el juez? Y finalmente, ¿en qué va a terminar esto? Entendiendo de que pese a que salió con bombos y platillos la prefectura a anunciar que ya el juez dispuso la devolución, ahora resulta que la misma prefectura le llama o le pregunta o le pide a la Corte que amplíe la sentencia. Mi querido doctor, ¿cree que se anticiparon? Así es, mire, porque el 29 de noviembre se emite este auto, este mandamiento de ejecución, lo llaman dentro de la página de la Judicatura, del sistema SAGE, el 29 de noviembre, y el 4, como hacía mención, la propia prefectura solicita a la Corte Constitucional que disponga la devolución inmediata. O sea, no le da credibilidad o no le da a entender de que el juez de primer nivel no tenía la facultad. Es que es fácil. Si ya existía una resolución previa de archivo o una decisión jurisdiccional en firme sobre estos, bueno, no en firme porque todavía estaba se podría dar justamente los recursos que se dieron. Cualquier actuación adicional por parte del juez de primer nivel es cuestionable por exceder de sus facultades legales. Entonces, aquí nuevamente el juez Joel Escudero de la Corte Constitucional puede pronunciarse referente a lo que ha actuado el juez de primer nivel en estos días. Yo creería que se agravaría la situación en razón de que debió justamente esperar que el recurso se dé ante la Corte Constitucional y se pronuncie sobre el tema de la devolución de dineros. Bien, vamos a reiterar en esta parte que es clave. Pese a la rueda de prensa dada por la propia prefectura y la abogada Joana Núñez, que ustedes recordarán, tengo incluso el material de aquella presencia que se hizo en medios, pues con el dolor del alma les tengo que decir, mis queridos amigos, que el caso no está cerrado, porque solicita se digne ampliar la sentencia en el sentido de que se disponga la devolución inmediata de los valores entregados por concepto de anticipo al consorcio multinacional Sáchila. O sea, mi querido doctor, a seguir esperando. Así es, hasta que la Corte aclare o complemente su decisión referente a un tema que sí es crucial, ¿no? Sin ese dinero que en su momento entregó el Banco del Estado, no va a existir obra para el Ecuador, porque es una arteria principal. Yo diría la principal que une la costa con la sierra. Hasta tanto, pues, no sé cuánto tiempo demore, pero en la Corte Constitucional los tiempos son largos. Ya nos ha pasado en distintos casos y entendemos que el juez va a tomarse un tiempo para poder dirimir este asunto que a todos nos importa. Bien, vamos un poquito a recapitular aquí y mirar lo que fueron las declaraciones de la propia prefectura en su momento, donde hacía alusión justamente a este tema.
muchísimas gracias a los medios de comunicación que se han dado cita en esta casi noche ya. Realmente me siento muy feliz, agradecida primero con Dios por brindarnos sabiduría al trabajo diario que con responsabilidad hemos venido desarrollando en el transcurso de estos 5 años. Ha sido una lucha jurídica, hoy es historia para Santo Domingo de los Áchilas, esta fecha tan importante donde la Corte Constitucional ha logrado solucionar el conflicto jurídico de la vía Loac-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi KFC, heredado de la anterior administración que generó que existan 2 contratos sobre una misma obra. Uno a la compañía Hidalgo y el otro al consorcio multinacional Sáchila. Lo que implicó realmente que la prefectura corra el riesgo de pagar a indemnizaciones millonarias que los contratistas estaban exigiendo a la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Esta lucha que hemos venido desarrollando con el equipo jurídico y técnico de la prefectura junto al viceprefecto no claudicó jamás. Esta lucha a la defensa de los intereses de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, hoy la Corte Constitucional nos ha dado la razón absolutamente. Bien, en efecto, la Corte Constitucional termina mandando a archivar el proceso. Pero, mis queridos amigos, esta historia no termina tras lo que hemos manifestado el día de hoy. Aquí está la consulta. Si ya la Corte lo dispuso, la pregunta del millón es, ¿dónde está el billete? Y resulta de que ahora volvemos al inicio, mi querido doctor. Un gusto haberlo entrevistado esta mañana. Muchas gracias por su gentil presencia. Un gusto poder comparecer a la Mega y todos sus seguidores. Estamos siempre prestos a poder de alguna u otra manera educar en temas jurídicos. Qué pena y qué tristeza para Santo Domingo. Esta fiesta que debía ser ya, por fin, el recurso se contrata, se ejecuta. Vea, con el dolor del alma. A seguir esperando. Por eso a veces como que es malo celebrar anticipadamente.